Vamos a orar antes de empezar nuestro tema de esta mañana. Padre bendito, te pido de todo corazón que así como tú has hablado a mi corazón, Señor, en este momento y en esta mañana, hable tú, Señor, al corazón de cada uno de los hermanos que han venido a escucharte, Señor. Y que esas palabras, Señor, hagan eco en su vida espiritual y podamos ser esa luz, esa sal para este mundo. Que podamos ser esa iglesia, esa remanente de los últimos días, para que sea anunciado tu evangelio y te hagamos venir en gloria y en majestad. Lo pedimos, Señor, y lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, mis apreciados. Vamos a recordar nuestro texto bíblico, que lo encontramos en ¿dónde? En 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, todo es ¿qué? Nuevo. Ahora, si usted y yo un día conocimos al Señor, un día el Señor nos sacó de allí, en aquel lugar donde estábamos, seguramente andábamos en las cosas de este mundo, lejos de la presencia del Señor. Pero cada uno de nosotros debemos de preguntarnos si el Señor nos llamó, debe ser con algún propósito. Y la pregunta de hoy es, ¿qué espera Dios de mí? Porque por lo general, nosotros miramos, o las Escrituras y el Espíritu de Profecía dicen claramente que el Señor no nos llamó únicamente para venir y cantar y escuchar un buen sermón. No sé si usted se ha hecho esa pregunta, puede decir, Señor, usted hace 2 meses, 1 año, hace 15 años, 20 años me llamó, me salvó, Señor, ahora estoy aquí en tu iglesia, en tu reino. Pero, ¿qué espera usted, Señor, de mí? ¿Qué quiere que yo haga? Ahora si yo soy una nueva creación en Cristo Jesús, ¿qué espera el Señor de mí? No sé si ustedes se hayan preguntado. Porque a medida que avanza el tiempo, debemos de razonar, de pensar. Porque hoy nosotros nos damos cuenta, actualmente vemos muchas iglesias llenas de creyentes, pero que no saben para qué Dios los llamó. Y muchos de nosotros venimos a la iglesia a escuchar unos himnos muy agradables. Venimos a escuchar una escuela sabática con un buen tema. Venimos a escuchar un buen sermón. Pero hay ocasiones que nosotros no estamos haciendo nada por las almas que se están perdiendo allá afuera. Y nosotros debemos preguntarnos, ¿qué espera el Señor de mí? Aún más, los sábados venimos y disfrutamos de la gracia salvadora de Cristo. Y nos reconforta, nos llena de gozo, de alegría. Pero siempre nosotros debemos buscar la dirección de nuestra vida, de nuestros pasos. Y el Señor siempre, si te ha llamado a ti y a mí, es porque tiene un propósito. Y vamos a mirar, tanto en la palabra de Dios como en el Espíritu de Profecía, hay 2 propósitos fundamentales en nuestra vida, de nuestra iglesia. Y en el Espíritu de Profecía dicen, en el libro de
el deseado de toda la gente, es el capítulo 19, en la página 171 dice: cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero. El que bebe del agua viva llega a ser una fuente de vida. Entonces, cada verdadero discípulo que nace en el reino de Dios, nace como ¿qué? Misionero. Ese es el primer propósito que el Señor tiene en cada uno de nosotros. Si el Señor te llamó, es porque el propósito del Señor desea que tú seas un misionero. Y fíjense que dice que debemos beber del agua viva. ¿Cuál es el agua viva? Cristo Jesús, la palabra del Señor. Vamos al libro de Jeremías. Acompáñenme al libro de Jeremías, al capítulo 2. El libro de Jeremías, capítulo 2. Al versículo 13. No olvidemos, el primer propósito que el Señor nos llamó a usted y a mí, para que seamos ¿qué? Misioneros. Y si el Señor me llamó como misionero a mí, entonces espera que usted y yo hagamos lo que el Señor indica. Entonces, en Jeremías 2:13 el Señor dice: dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron cisternas rotas que no retienen el agua. Y hermanos, en nuestro diario caminar con el Señor, no sé si estamos haciendo lo que el Señor dice, si estamos tomando del agua viva del Señor, si yo cada mañana que me despierto le doy gracias al Señor porque da un nuevo día, me está dando una nueva oportunidad. No sé si usted se está alimentando, está tomando del agua viva que es la palabra del Señor. No sé si usted hará el devocional personal. No sé si dedicará el tiempo, los minutos para estudiar la lección. No sé si usted está sacando un tiempo para poder estudiar algún libro de espíritu de profecía. Porque hoy en día el enemigo nos mantiene atrapados en las cosas de este mundo. Y dejamos a Dios a un lado. O utilizamos a Dios es cuando nos conviene o cuando lo necesitamos. Pero el Señor dice que nosotros, el primer propósito que el Señor me llamó a usted y a mí es para que fuera un ¿qué? Un verdadero discípulo. Y entonces, cuando yo soy ese verdadero discípulo, lo primero que debo hacer, ¿qué es? Tomar del agua viva. Pero hay ocasiones, y todo es ese caminar con Cristo. Hay ocasiones, porque las cosas hay que vivirlas primero en la vida de cada uno de nosotros. Hay ocasiones donde el enemigo es muy astuto. Y el enemigo comienza primero que todo, poco a poco, a tratar de distraernos. Y cuando nos distraemos, ponemos nuestra atención en Él, Él comienza a hacer la obra en cada uno de nosotros. Y hay ocasiones donde puede pasar un día, 24 horas, y yo al Señor le oré 5 minutos, aún más, menos. Porque un día estaba escuchando a un predicador y el predicador decía: hermanos, nosotros que somos el pueblo de Dios, y se hizo un estudio, y en ese estudio decía que como pueblo de Dios orábamos en la semana, adivinen cuánto, 8 minutos. Y yo me quedé sorprendido. Pero nosotros debemos es experimentar en nuestra propia vida. Y entonces yo comencé, bueno, Señor, al otro día me levanté y iba a orar. Y entonces yo, Señor, sí, y puse el cronómetro. ¿Sabe cuánto oré? 2 minutos. Y entonces comenzaron a decir: uy, Señor, sí, es cierto. Si nosotros que somos el pueblo de Dios
casi no oramos. Y es la herramienta que el Señor nos dejó para comunicarnos directamente con Él. Entonces debemos empezar como verdaderos discípulos de Dios a orar, a tener comunión con Dios. Y la palabra de Dios registra que el Señor pasaba ¿qué? Horas orando a su Padre. Y nosotros, hombres pecadores, no lo hacemos. O si lo hacemos muy poquito. Y comencé a experimentar eso. Y un día le conté al pastor esta cuestión. Y el pastor nomás se sonrió. Precisamente tuvimos una reunión. Y el pastor dijo, bueno, entonces vamos ahora a hablar con el Señor. Y el pastor comenzó a orar y a orar y a orar. Y me acordé. Dije, Señor, iban como unos 6, 7 minutos. Y las rodillas comienzan ¿a qué? A oler. Después cuando terminó la oración, cuando terminamos la reunión, después los ancianos dijeron, y hermano Carlos, pero era que las piernas me olían. Sentía que me iban al calambres. Exactamente. Es porque no nos hemos acostumbrado a orarle al Señor. Pero cuando usted coge esa costumbre, usted puede orar 1 hora, 2 horas y no siente nada. No sé si ustedes lo han experimentado en su vida, pero nosotros debemos vivir esa vida, experimentar con el Señor esa vida. Entonces, como buenos verdaderos discípulos de Dios, debemos es que tomar ¿qué? Del agua viva, de su palabra, alimentarnos cada vez que podamos, porque hay ocasiones donde seguramente ocupamos nuestro tiempo y decimos, vamos a mirar aquí un ratito y tal. Cuando usted se sumerge en el celular y usted se da cuenta, han pasado 2, 3 horas. Entonces, ¿por qué no nos sumergemos en la palabra de Dios 2, 3 horas? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Sí? Y el Señor en su palabra dice, ejemplo os he que dado. Y entonces el Señor, cuando nosotros somos esos misioneros, Dios espera que usted y yo nos alimentemos de la palabra viva, de las Sagradas Escrituras. Pero también nos dice, en una cita que nos tiene la hermana Elena White, dice en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, página 85, dice, todo el que ha recibido a Cristo está llamado a trabajar por la salvación de sus prójimos. Todo verdadero discípulo del Señor, no olvidemos que el primer propósito del Señor es que sean usted y yo discípulos. Y esos discípulos dice que estamos llamados a trabajar por la salvación ¿de quién? De nuestros prójimos. Y entonces, allá en Lucas capítulo 10, 29, al Señor le hicieron una pregunta. ¿Y quién es mi prójimo? ¿Su prójimo quién es? ¿Usted se ha preguntado, Señor, ¿y quién es mi prójimo? El Señor es muy claro. Su prójimo es allí en su hogar, su esposo, sus hijos, sus nietos, su familia, sus vecinos, en su trabajo, sus amigos de trabajo, sus amigos de estudios, aquella persona con que va usted a jugar cualquier deporte que a usted le gusta, ese es su prójimo. Y esos son los que el Señor ha puesto en su camino para que usted le hable de la palabra de salvación. Entonces no hay excusa. Pero tristemente nosotros vemos que dentro de nuestros hogares hay muchos que se están perdiendo. Porque no les hablamos de la palabra de salvación. Porque hemos sido egoístas. No lo decimos, pero lo pensamos, o lo sentimos, o lo expresamos en nuestra manera de actuar.
Yo ya sé, miren a ver los demás. Dios nos dice que usted y yo tengamos y estamos llamados a trabajar por la salvación de nuestros prójimos. Pero en Hechos de los Apóstoles, también en el capítulo 8, vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, y allí vamos a encontrar también algo muy interesante. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. ¿Qué dice la palabra allí? Pero recibiréis el poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, ahora vamos a complementarlo con el espíritu de profecía. Dice allí, en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 266, cada uno tiene su lugar en el plan eterno del cielo. Cada uno ha de trabajar en cooperación con Cristo para la salvación de las almas. Cada uno tiene su lugar. Pero el problema es que nosotros somos o tenemos la tendencia de quejarnos. Si Dios te colocó en este barrio, entonces no, es que en este barrio eso hay mucha gente creída, mucha gente que se la tira, que tiene plata, mucha gente que no escucha, mucha gente que tal, y vivimos quejándonos, pero no estamos haciendo la obra del Señor. Pero si estoy viendo en una parte, digamos en un barrio de estrato 1, te decimos, no, pero es que aquí hay mucho peligro, aquí hay mucho vicioso, hay mucha persona que no puede uno confiar en nadie, y entonces estamos haciendo ¿qué? Sacando excusas, y no estamos trabajando en la obra de Dios. Pero el Señor nos dice en su palabra que vayamos a ¿dónde? Que seamos testigos en ¿dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor no ha hecho a mí que escoja el lugar. O no sé si a ustedes le ha hecho el Señor, sí, no, usted vaya únicamente a tal parte, ahí nomás, no vayan a salir de ahí. No, el Señor me dijo que fuera a todas partes donde yo pudiera ir, que fuera, y que fuera un testigo el Señor, que fuera ese discípulo que el Señor ha enviado, para que muchas personas conozcan del mensaje de salvación. Pero también nosotros debemos ser esa mano ayudadora de Dios. Y en el libro de Isaías, en el capítulo 6, versículo 8, es un texto muy conocido por cada uno de nosotros. Isaías capítulo 6, versículo 8. Dice, después oí la voz del Señor que dijo. ¿Oí la voz de quién? Del Señor. No del pastor, no de los ancianos, no de la iglesia. Oí la voz del Señor que dijo, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de nuestra parte? Entonces la iglesia de Maranata y todos sus hijos contestaron, Señor, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Que ese sea el propósito como buen discípulo del Señor. No esperemos, pero hoy en día la cuestión es que nosotros decimos, no, pues que vaya el pastor, que vayan los ancianos. Y no hacemos la tarea que el Señor nos encomendó. Aún más, no solo estoy hablando para los hermanos normalmente, sino para nosotros los dirigentes. Nosotros los dirigentes, que somos los que debemos dar ejemplo, no lo hacemos. Ya hay ocasiones donde me han llamado, hermano Carlos, figúrese que yo llamé en la iglesia de Palestina, vamos a poner ejemplo, allá hay 7 ancianos. Y llamé a todos los ancianos y hay que ir a ungir a un hermano, a una persona que está enfermita y nadie puede. Siempre la excusa es, no hermano, es que estoy ocupado, estoy trabajando, no puedo.
Y yo digo, Señor, si tú le diste el privilegio a muchos de nuestros hermanos de trabajar independientemente, pero no tienen tiempo para la obra del Señor. Eso personalmente a mí me llena de tristeza. Y hay ocasiones donde tengo que, puede estar haciendo lo que sea. Si a mí me llama, hermano Carlos, vamos. Me gusta, por ejemplo, hago pareja con el hermano Fernando Castañer. Y el hermano Fernando es de personas, hermano Carlos, que tenemos que ir a tarde, vamos. Él nunca dice, espere, vamos mañana. No, ya, porque es que el Señor dijo que fuéramos ya. Porque hay ocasiones donde tristemente el Señor nos enseña por medio de hechos, de realidades para que nosotros, usted y yo aprendamos. En una ocasión me sucedió que íbamos a ir a ungir a una persona que estaba enfermita, pero era una cuestión más o menos lejos y allí pues se llevaba el carro. Y yo le dije al pastor, vamos a ungir a la hermanita fulana que está enfermita, y que me dijeron que fuéramos a ungirla. En ese tiempo apenas estaba empezando a conocer al Señor, apenas el Señor me ha dado el privilegio de que me han ungido como anciano, entonces estaba aprendiendo. Y el pastor dijo, sí, hermano Carlos, vamos mañana. Y nosotros debemos preocuparnos por los demás. Y tristemente no fuimos mañana, sino como a los 3 días. Cuando fuimos, llegamos allá a la casa, dijeron, ella se murió hace 2 días. Ya la enterramos. Ya había muerto. Son cosas que el Señor me enseña a usted y a mí, que lo que debemos hacerlo es ya, ahora, no mañana. Y eso le duele porque son cosas que le enseña el Señor por medio de hechos a uno, que la obra del Señor no se puede quedar para mañana, es para ahora. Y a mí me dolió mucho dolor. Y entonces aprendí que el Señor, cuando me dicen a mí, hermano, vaya a tal parte, yo voy. Y algo como dice Isaías, Señor, aquí estoy yo voy, Señor. No espero que vayan, no me puedo poner a decir como hace el diablo con todo el mundo, no, dígale que vaya el pastor, dígale que vayan los ancianos. Para eso está el director del grupo, que vaya él. No, Dios lo llamó a usted para que hiciera esa tarea. No lo deje para mañana. Porque hay momentos donde tenemos que experimentar por medio de hechos lo que Dios nos está diciendo. No fuiste. Y siempre que me acuerdo de ese hecho, me acuerdo una vez una poesía que estaba escrita en un libro y decía, allá afuera están los campos y están ya florecientes, maduros, pero tú no quisiste salir a recoger la cosecha. Ahora cuando dijiste que iba a ir, ya es demasiado tarde. Ya el frío la secó, la dañó. Dice la palabra del Señor que el Señor pedirá cuentas a cada uno de nosotros. Y imagínese usted cuando el Señor le diga, pero miren, hermana fulana, yo le dije que fuera allá y esa persona se perdió, no fue. Yo le dije que fuera a visitar a aquella persona y usted no fue y se perdió. Yo le dije que fuera a dar un estudio bíblico, pero usted no fue y esa persona se perdió. ¿Qué le vamos a decir al Señor? ¿Qué le voy a contestar yo al Señor? Y el propósito que el Señor nos ha llamado es que seamos, ¿qué? Discípulos de Dios. ¿Qué también espera el Señor de mí?
y de usted. En Mateo 28, 18 está allí la gran comisión del Señor. Por lo tanto, id y haced discípulos. Eso es una orden del Señor. No es que el Señor le esté diciendo, por el amor de Dios, si usted quiere ir, vaya. No, el Señor nos está ordenando, por lo tanto, vaya usted y haga lo que yo le encomendé. Es una orden del Señor, no es una súplica. Y entonces, allí también en el Espíritu Profecía nos dice, en el servicio cristiano, en la capítulo 1, página 14, dice: cada alma que Cristo ha rescatado está llamada a trabajar en su nombre para la salvación de los perdidos. Cada alma que Cristo ha rescatado. Por eso les decía al principio, si Dios te rescató, te llamó, fue con un propósito. Pero nosotros debemos preguntarnos, hoy que estamos aquí, Señor, ¿qué espera usted de mí? ¿Qué he hecho yo, Señor, para merecer esa gracia tan grande de que tú un día me llamaste, un día me salvaste allá en ese mundo que estaba perdido? Pero también encontramos en el libro del Evangelismo, en el capítulo 10, página 266, un llamado como discípulos que tenemos cada uno de nosotros. El Señor ha colocado sobre cada creyente la responsabilidad. ¿La qué? La responsabilidad de luchar para rescatar a los indefensos y oprimidos. Y fíjense, hermanos, que por lo general nosotros a los indefensos y a los oprimidos somos más duros de corazón. ¿Cierto? No sé si ustedes lo han notado, pero esas personas que son indefensas, que son oprimidas, que son tiernas, por lo general las demás personas los tratan más duros. Porque usted conoce, por ejemplo, el que está ahí, que habla duro y tal, usted no le habla duro, usted dice, mejor le hablo suavecito. Pero esa persona que es muy apacible, muy tranquila, muy calmada, entonces nuestras palabras son duras y hacemos al contrario. Y el Señor nos dice que nosotros tenemos la responsabilidad de luchar para rescatar a los indefensos y a los oprimidos. Y esa obra que nosotros hacemos no es en vano. En el libro de Primera de Corintios encontramos también lo que el Señor nos aconseja a usted y a mí como esos buenos discípulos del Señor. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 58. Dice la palabra del Señor: así, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, abundando en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces debemos estar, ¿qué? Siempre constantes y firmes. Pero entonces ahí es la pregunta, ¿será que nosotros somos constantes? Aún más, hay ocasiones, como no nos alimentamos de la palabra de Dios, entonces nuestra firmeza se desvanece por cualquier comentario. Y hay ocasiones donde, por lo general, hoy en día las personas, o todos, por lo general, estamos en la cuestión del celular. Y le creemos más a lo que dice el celular, a lo que dice la palabra del Señor. Yo he encontrado hermanas que, hermano, figura que en el WhatsApp encontré que tal cosa. ¿Será eso cierto, hermana? ¿Usted por qué no le cree a Dios? No, es que ahí dijeron que tal. Bueno, eso lo puede decir todo el mundo. Pero ¿qué dice Dios? Creámosle a Dios.
El Señor dice que no dice que le creamos al celular, al WhatsApp, no. Creámosle a Dios. Y entonces dice que nuestro trabajo no es en vano. Y hay ocasiones donde muchos discípulos del Señor hacen la obra del Señor, pero siempre una recompensa. Yo una vez me sucedió con una hermana en la iglesia, una hermana muy trabajadora en la obra del Señor, y un día me dijo: ay, hermano Carlos, yo me siento así como desanimada. ¿Y eso por qué, hermana? Digo: sí, porque es que yo voy a ayudarle a las hermanas cuando están enfermitas, a ayudarles a hacer aseo, a ayudarles a hacer el almuerzo, doy estudios bíblicos, voy y visito enfermos. Bueno, hermano, extraordinario. Digo: pero hermano Carlos, a mí nadie me da las gracias. Yo le dije: hermana, un día al Señor, cuando Él venga, Él le va a dar las gracias personalmente. No esperemos aquí en este mundo que nos den gracias. Pero el Señor dice que nuestro trabajo no es en vano. Un día usted y yo, el Señor nos dará gracias. Nos encontraremos esas personas ya en el cielo y dirán: ay, gracias, hermana fulana, usted me habló de Dios y habló a mi familia y por eso estamos aquí en el cielo. Eso es lo más grande, lo más maravilloso. Entonces no nos quedemos callados, trabajemos en la obra del Señor, seamos constantes y firmes trabajando en la obra del Señor, porque el Señor me llamó con el propósito que usted y yo seamos, ¿qué? Discípulos de Dios. Y dice la palabra de Dios también en un texto muy bonito, en Mateo 9:37. Vamos conmigo a la palabra del Señor y busquemos el libro de Mateo 9:37 y 38. Entonces dijo a sus discípulos: la mies es mucha, pero los obreros pocos. Pero el Señor dice: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Fíjense, el Señor no se ha equivocado. Hoy en día los obreros son ¿qué? Pocos. No estamos haciendo nada por la obra del Señor. Venimos a la iglesia, estamos en el día del Señor, guardamos el día del Señor, muy chévere, la pasamos, ay, nos encontramos con los hermanos, los abrazamos, qué alegría encontrarnos. Pero el Señor nos dice: pero usted, ¿qué está haciendo? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué espera el Señor de mí? ¿Será que es eso? Únicamente venir el sábado a la iglesia y pasarlo muy bonito, muy chévere, y volver a una casa, volver una rutina, un formalismo. No, el Señor quiere que nosotros seamos esos discípulos del Señor. Ese es el propósito, el primer propósito que tiene el Señor en cada uno de nosotros, que seamos sus discípulos. Y que seamos, ¿qué? Verdaderos discípulos. Que nos estemos dispuestos para trabajar en la obra del Señor. Y allí en el Espíritu de Profecía dice, en el tomo, en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 189. Hay trabajo para cada persona que profesa el nombre de Cristo. ¿Hay qué? Trabajo. Una voz del cielo nos llama solemnemente a que cumplamos nuestro deber. Escuchemos esta voz y salgamos a trabajar enseguida a cualquier lugar, en cualquier tarea. En cualquier tarea, hermano. Pero lo que decía, nosotros somos rápidos para sacar excusas. Nos dice: hermano, pero es que yo no voy porque es que yo no sé predicar. Yo no voy allá porque es que no sé dar un estudio bíblico. Yo cómo voy a visitar a ese enfermo porque es que yo no sé orar. ¿Y quedamos bien? ¿Sí? Y yo siempre le he dicho a los hermanos: ¿y quién hizo las excusas? El diablo. Nosotros debemos estar dispuestos, y por eso dice que hay trabajo para cada uno de nosotros. No saquemos excusas. Y el Señor en su palabra dice que la mies es que mucha.
Entonces, ¿qué espera para que trabajemos? ¿Cómo quiere usted que el Señor haga la obra en usted? Usted un día le entregó la vida al Señor. El Señor hizo una nueva criatura. Ahora esa criatura, esa nueva creación, el Señor quiere que trabaje en la obra del Señor. Ah, muy bien, hermano. Exactamente. Fíjese que es que el enemigo es muy astuto. El sábado sí, el Señor dice que ¿acaso es ilícito hacer el bien el sábado? Claro, era bueno. Pero es que el Señor dio 6 días. Eso suele suceder como cuando les estaba hablando, cuando nosotros no tomamos del agua viva, de la palabra de Dios. Venimos el sábado y nos conformamos con lo que el predicador habló sobre ese pequeño sermón, sobre un versículo de la Biblia, y el resto de semana no volvemos a saber nada. No nos alimentamos de la palabra del Señor. Pero nos conformamos que, el sermón estuvo bueno, sí, hablaron de tal cosa y tal. Pero con ese versículo, con esa, ¿será que nos llenamos todo el resto de días? ¿Todo el resto de semana? No. A la obra del Señor. Pero tristemente nosotros, el enemigo es muy astuto para engañarnos. Y entonces cada uno ha puesto que, bueno, el sábado en la tarde trabajo de 2 a 4 y voy a la sociedad de jóvenes y se acabó y cerramos y nos fuimos para el mundo. Hasta el próximo sábado. No es así, hermano. La obra del Señor son todos los días y las 24 horas. Eso es lo que quiere el Señor cuando usted somos esos misioneros, cuando el Señor nos llamó con el propósito de ser sus discípulos. Y es con esa manera que el Señor desea que cada uno de nosotros trabajemos. Y el último punto que Dios espera de nosotros es: todo seguidor de Jesús tiene una obra que hacer como misionero a favor de Cristo. ¿Todo seguidor tiene qué? ¿Todo seguidor de quién? De Jesús. Tiene una obra que hacer como misionero a favor de Cristo, en la familia, en el vecindario, el pueblo o ciudad donde viva. Eso lo encontramos en el Servicio Cristiano, capítulo 1, página 21. Fíjense, hermanos, nosotros no tenemos excusa, porque el Señor nos manda que estemos trabajando. Aún más, si nosotros vamos al libro del Apocalipsis, en el capítulo 14, en el versículo 6, encontramos el mensaje que hay del primer ángel. Y dice allí en el capítulo 14, versículo 6, entonces vi a otro ángel que volaba por el cielo con el evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación y tribu, lengua y pueblo. Y vi a otro ángel que volaba. Nosotros, el Señor ha puesto en esta tierra una iglesia para que lleve ese mensaje de salvación, para que predique ese mensaje de salvación, para que sea llevado a toda lengua, tribu, nación. Pero seguramente nosotros, como esos discípulos de Dios, estamos ahí sentados, estancados. Estamos esperando que las cosas sucedan, que vengan todas las señales, todos los terremotos, todas las cosas, para decir el Señor está pronto. Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos trabajando en la obra del Señor? ¿Estoy haciendo lo que el Señor me encargó con ese propósito que un día me llamó para que yo fuera ese verdadero discípulo de Dios? Y el segundo propósito que tiene Dios es que Dios nos llama a contarle a los demás lo que Él ha hecho en nosotros. Fíjense, yo puedo decir, yo no soy predicador, bien. Yo puedo decir, no sé dar estudio bíblico, bien. Yo puedo decir, no sé orar, bien. Pero usted sí puede contarle a los demás lo que Dios ha hecho en su vida. Amén.
Es eso el otro propósito que tiene Dios en cada uno de nosotros. ¿Y dónde lo encontramos? Muy sencillo, la palabra del Señor lo relata en esa historia maravillosa de Lucas 8:39. Allí encontramos la historia del endemoniado Gadareno. Un día el Señor encontró a esa persona lejos de todos, lejos de su familia, lejos de la sociedad. Nadie lo quería, estaba aislado. O sea, era una persona que nadie daba una moneda. Fíjense, hoy en día, nosotros cuando miramos a aquellas personas que decimos que son desechables de la sociedad, nosotros decimos que no valen nada, que están perdidos. Pero el Espíritu de Profecía dice que toda persona es un candidato para el reino de los cielos. Y el Dios del cielo ese día vino a buscar a esa persona que estaba perdida, que estaba en lo más profundo del pecado, y lo sacó de allí. Y esa persona le dijo: Señor, permítame que pueda seguirlo. Y el Señor dijo: vaya más bien y cuéntele a los suyos lo que el Señor ha hecho en su vida. Y esa persona fue y le contó a su familia, a sus hijos, a los vecinos, a los del barrio, a los de la ciudad, y a todas partes fue. Y dice que fueron muchísimos los que por sus testimonios, muchísimos conocieron la salvación. ¿Qué estoy contando yo a las demás? Y yo pregunto, ¿será que el Señor no ha hecho milagros en cada uno de nosotros en nuestra vida? ¿Por qué no lo hemos contado? ¿Por qué nos quedamos callados? Fíjense que hay ocasiones donde nos da pena hablar de Dios. Y por eso digo que es un caminar con Cristo. Yo personalmente, hermanos, les dije, a mí siempre me ha gustado jugar fútbol. Y una vez duré una lesión en mi rodilla, en la parte derecha, no pude volver a jugar. Se me salía con nada y el dolor era tremendo. Me llevaron porque afortunadamente jugaba en equipos donde me pagaban médico y toda cosa. Y el médico me dijo: miren, ¿usted vive el fútbol? Le dije: no. Digo, entonces le doy un consejo: no siga jugando, porque si sigue jugando se le van a reventar los ligamentos. Y en ese tiempo me dijo: yo le cobro 9 millones de pesos. O más, y va a quedar así. ¿Ustedes no han visto los jugadores antiguos? Quedan así, los operaban. Hoy en día no, hoy en día ya la medicina está muy avanzada. No volví a jugar. Y siempre se encuentran los amigos: ¿qué, Carlos? Pero vamos para tal parte a jugar. No, hermano, no puedo, estoy lesionado, no soy capaz. No, pero que amar, no es que yo me la amarro con lo que sea, me ponía lo que fuera y todo, se me salía. Aún más, ya se me salía era caminando. Y eso, el dolor era terrible. Entonces no volví a jugar, diré como unos 7, 8 años que no jugaba fútbol. Pero un día estuve hablando con el Señor, nosotros debemos hablar con el Señor, y Señor, yo quiero volver a jugar fútbol. Tú sabes, Señor, que eso es que me gusta a mí. Permite, Señor, que pueda volver a jugar. Ese es mi deseo, Señor. Aún más, que uno pueda hacer un testimonio. Hermanos, dicho y hecho. Como a los días me encontré un amigo, me dijo: oiga, no, estamos jugando en el mundo, ¿qué? Vaya, y tal. Y a la otra semana fui allá. Y jugué, hermano, no me puse nada, la rodilla no se volvió a salir nunca. Y entonces me preguntaron: oiga, Carlito, pero usted, ¿por qué no jugaba con nosotros en tal parte? ¿No? ¿Y qué le pasó? ¿Cómo hizo para arreglarse de su rodilla? Porque usted no volvió a jugar más. Le digo: hermano, solo Dios fue el que me hizo ese milagro. Dios fue el que curó mi rodilla. No debemos
no debemos darnos a nosotros pena decir que es que Dios ha hecho milagros en nuestra vida. Y por eso el Señor le dijo ayer al endemoniado, vaya y cuéntele a los demás lo que el Señor ha hecho en su vida. Y yo me imagino que el Señor ha hecho milagros en su vida, así como lo ha hecho en mí. Podemos contar muchas cosas. Usted puede decir, ay, yo era una persona mal geniada, yo era esa persona que me gustaba decir malas palabras, me gustaba pelear, me gustaba eso y tal, pero Dios transformó mi carácter. Ahora soy un hombre más tranquilo, más fácil, una mujer tranquila, una mujer que no digo malas palabras. Ahora el Señor está haciendo la obra en mí y por eso el Señor, allí en la palabra del Señor dice que la obra que el Espíritu Santo ha empezado en cada uno de nosotros, no la dejará sino hasta que terminarla. Entonces el Señor desea que así usted, los dos propósitos que el Señor ha puesto en nuestra vida es que usted sea ese verdadero discípulo de Dios, ese verdadero misionero del Señor en las manos de Dios, y que nosotros podamos contarle las cosas maravillosas que el Señor ha hecho en nuestra vida. Porque yo creo que usted y yo debemos acordarnos. Un día usted ahorita recordará, Señor, tú me llamaste, estaba allá. Yo personalmente jugaba fútbol y andaba en una vida perdida. Cuando uno juega fútbol se encuentra licor, mujeres, drogas, de todo. Era una vida perdida. Pero el Señor me sacó de allí. Acuérdese de dónde te sacó el Señor. Porque un día el Señor, allí en el Éxodo 20, dice el Señor, acuérdate de dónde te saqué yo. Te saqué de dónde? De Egipto, de la esclavitud. Un día el Señor te sacó, te llamó de ese pecado que tú estabas viviendo, de esa vida desenfrenada que usted estaba viviendo, de esa vida en ese mundo que estaba viviendo, y te llamó, pero te llamó con un propósito. Y ese Señor quiere que ese propósito se cumpla en tu vida. Lo que tú debes decirle al Señor es, Señor, ¿qué esperas tú de mí? ¿Qué es lo que yo debo hacer, Señor? Permite, Señor, que si tu propósito se cumpla en mi vida, que seguramente no lo estoy haciendo, seguramente el enemigo me mantiene distraído, seguramente estoy haciendo las cosas que no debo hacer, seguramente vivo pensando en cosas que no debo pensar, pero el Señor me dice hoy, que el Señor me dice que usted y yo, como verdaderos misioneros, como esa persona que el Señor ha hecho milagros en su vida, dice que la tarea la empiece a hacer mañana. Hoy. El Señor quiere. Y ahí terminan diciéndonos el llamado de Dios para nosotros a nivel personal es a que trabajemos en favor de aquellos que aún están en tinieblas. Contemos a otros lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Dios espera eso de nosotros. Hoy es un buen día para comenzar a hacerlo. Hablemos con alguien como podamos, pero hagamos lo que hoy. No dejemos para mañana las cosas, hermano. Permite que nosotros podamos hacer la obra del Señor hoy. Hay muchas personas que están necesitadas. Hay muchas personas que necesitan una palabra de aliento. Hay muchas personas que necesitan que los visitemos. Porque me ha sucedido personalmente. Yo cuando visito personas, hay personas que dicen, ay, Carlos, tan bueno es cuando lo visitan a uno. Y uno cree que no. Uno cree, dice, pero ¿para qué voy a visitar? Eso ya han ido a visitarlo todo el mundo, ¿para qué voy yo? No, hermano. La persona siente alegría cuando usted lo visita, y cuando usted lo visita de parte de Dios, cuando usted le da esa palabra de aliento de parte de Dios, cuando usted lo reconforta en la palabra del Señor. Es eso lo que el Señor quiere de usted como verdaderos hijos y verdaderos discípulos de Dios. Que el Señor Todopoderoso nos bendiga en esta mañana. Que sus palabras hagan eco en nuestra vida espiritual. Que hoy aprendamos que la tarea y el trabajo que el Señor nos encomendó no es para mañana, es para hoy. Que el Señor nos bendiga.